especial. En esta mañana veo que está también el anfiteatro abierto. Es bueno, estamos abriendo el anfiteatro y tratando de cubrir, como tenemos la restricción al 50%, pues no queremos nosotros mismos autorreducirnos el aforo usando solamente lo de abajo. Es más trabajo también para tratar de situar a todos, pero queremos que los hermanos que vayan llegando puedan tener acceso a la iglesia y poco a poco vamos recuperando. Nuestros hermanos que son de fuera de la Comunidad de Madrid, todavía, sobre todo Castilla-La Mancha, todavía continúan confinada. Poco a poco esperamos que también esto se vaya reduciendo y que podamos vernos, y aún así pues continuamos con nuestras actividades online como Hans anunciaba. Así que bueno, les animo a todos a formar parte de ello. Los matrimonios con el síndrome Houdini, Pedro estará compartiendo en este tiempo con ellos y va a ser algo muy interesante, así que os animo a todos. Y vamos a centrarnos también, a concentrarnos en la palabra del Señor en esta mañana. La Iglesia sigue adelante también en estos tiempos, continuamos y sigue siendo casa de Dios y puerta del cielo, sigue siendo el lugar en el que el Señor se manifiesta, en el que le adoramos a Él y que también puede ser una escalera, una llave, una antesala para aquellos que quieren llegar a Dios. De eso se trata, de que seamos cumplidores del gran mandamiento y de la gran comisión y llevemos a Jesús a toda criatura. Hoy yo quiero compartir con vosotros un mensaje basado en un pasaje bíblico muy conocido en el libro de los Efesios, y es el pasaje este que todos conocemos que habla de la armadura de Dios. Todos lo hemos leído alguna vez y lo he llamado una guerra inevitable. Y como podéis ver está un número 1 ahí porque realmente no sé cuánto de esto voy a poder cubrir hoy. Entonces quiero reservarlo también, no quiero vulnerar el tiempo que vamos a estar aquí, quiero ser respetuoso con ello, pero tampoco sentir la presión del tiempo sobre mí y quisiera hablar de esto. Creo que es un tiempo de poder hablar de esto porque la idea es que el cristianismo tiene más que ver con una guerra que con conceptos espirituales o almáticos o emocionales. Es algo en lo que es necesario enrolarse, militar y activarse. Y de eso se trata en este tiempo de confinamientos y de tiempo de retirarnos y de recluirnos es fácil dar pasos atrás y descubrir que uno está bien, protegido por ciertos muros. Y la lucha espiritual es una lucha real, es una lucha auténtica y la Iglesia de Jesucristo está enrolada en una batalla en la que estamos, queramos o no, y cuanto más conscientes seamos de esto, mejor. Así que de esto quisiera hablar brevemente y vamos a proceder a leer directamente el pasaje en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Y voy a pedir que nos pongamos en pie, por favor, para leerlo. Después nos sentamos y meditamos en la palabra del Señor y ya permanecemos sentados hasta el final del culto. Pero para leer la palabra del Señor, pongámonos en pie, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Esta es la parte final de la carta a los Efesios. Pablo está ya entrando en la zona de salutación. Hay una parte en la que todas las cartas de Pablo tienen parte teológica, de enseñanza, pero luego hay una parte práctica en la que les habla de deberes cristianos y lo que deben hacer, las cosas que deben poner en práctica. Y llegando aquí al final, y antes de saludar a algunos, particularmente Efesios 6, del 10 en adelante, dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Amén. Del 10 al 20 hasta aquí la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Al leerla, Señor, nos concentramos en ella y queremos meditar en ella y pedimos tu asistencia gloriosa, Señor, que tu Espíritu Santo nos cubra, nos ilumine, nos ayude. Unge mis labios, Señor. Quita cualquier idea que no sea tuya para la congregación, para la gente, para las personas, para nosotros, Señor. Y pon tus palabras y pon en nuestro corazón y en nuestros oídos, siembra la semilla de tu palabra, de modo que salgamos de este lugar alimentados, bendecidos y motivados, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, que la hace viva en nosotros. Que así sea en esta mañana, Señor, y complementando el tiempo de adoración que hemos tenido, tu palabra nos ministre y podamos darte respuestas a ti también. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Me encanta el último corito que hemos cantado, corito nuevo. Hay una fuente que fluye, que fluye, que fluye. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. ¿Dónde está el poder del enemigo sobre mí si yo tengo a Cristo? ¡Wow! Que Pablo pueda decir esto y que podamos decirlo nosotros como iglesia. ¿Dónde? Por su Espíritu de luz hoy levantamos a Jesús. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro tan grande! ¡Qué verdad tan grande y qué tesoro tan grande en vasos de barro! Eso sí, en vasos de barro. ¿Qué somos tú y yo? Tú y yo somos el barro vulnerable, el barro que se rompe fácil, el barro que se moja y se reblandece y a veces no es ni mucho menos tan valioso como el tesoro que contiene. Y por eso necesitamos ser constantemente moldeados, recordados por la palabra del Señor, limpiados. En esta mañana quiero mostraros mi bosquejo. Y no sé siquiera bien a dónde voy a llegar, pero estos son los 3 puntos que quiero compartir. Una guerra inevitable. Este es el título del mensaje hoy. En segundo lugar, quiero hablar de nuestro enemigo, el enemigo. Y en tercer lugar, de nuestras armas. A ver dónde llegamos con esto, pero quiero comenzar. Una guerra inevitable. Quiero empezar hablando de esta realidad. Lo que acabamos de leer es algo que Pablo le dice a la iglesia de los Efesios y que nos está diciendo a nosotros. Hay gente que se enreda en conceptos. Hay gente que cuando hablamos de cristianismo piensa le da mucho valor a ciertas afirmaciones o ideas, pero para nada valora la realidad de lo que vivimos cada día. Y yo creo que necesitamos centrarnos mucho en el tiempo que estamos viviendo, en el día a día que vivimos. Cristianismo no es algo de nuestra mente solo, que tenemos o un convencimiento, es algo que tiene que mostrarse en la realidad. El domingo pasado yo hablaba de que el siglo I fue un siglo de teólogos, el siglo II fue un siglo de soldados, ¿recuerdas? La diferencia entre que nuestra idea de cristianismo quede en algo en nuestra mente o que sea algo real que día a día hacemos. El conocimiento verdadero es solamente una parte, pero hay una parte que es el día a día. Y este pasaje que hemos leído es un pasaje de escuela bíblica, de hecho, muy estudiado. De hecho, lo estábamos analizando en la escuela bíblica hace un par de semanas, no esta semana, sino la anterior, finalizando el libro de Efesios. Y os invito a todos a nuestra escuela bíblica básica los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Ahora estamos con Colosenses, estudiando la carta de Pablo a Colosenses, que va muy de la mano con esta de Efesios. Y estábamos hablando de esto, y habrá que cuando hablamos de una guerra inevitable, pues esté pensando a lo mejor en el Armagedón o en la Tercera Guerra Mundial o la Cuarta. Y nada más lejos de eso, de lo que está Pablo hablando y de lo que yo quiero enfatizar en esta mañana es de la guerra que tenemos encima día a día.
de la nuestra. El Armagedón es algo maravilloso. Yo sueño con el reinado justo del Mesías. No hay nada que valga más la pena que estar esperándole a Él y sabiendo que Él nos va a redimir. Y no habrá paz, y no habrá justicia, y no habrá igualdad de nada, no habrá verdadero amor, no habrá una sociedad pacífica, no habrá nada de lo que el ser humano anhela hasta que Jesús sea el Rey proclamado y que visible para todos. El reinado justo del Mesías y el milenio y lo que viene después, cielos nuevos y tierra nueva. Esa es nuestra mirada, nuestra esperanza. Pero ahora estamos en medio de una guerra. Ahora mismo estamos en una batalla, una guerra absolutamente inevitable. Y, hermanos, es un error grandísimo no verla. Es un error grandísimo vivir como si el cristianismo fuese algo que no tiene que ver con una opción más de vida, entre otras muchas. Una religión más, entre otras. Cuando el cristianismo es vida, es la vida que Dios nos ha ofrecido a través de Jesús en su muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sin Jesús hay salvación. Eso es el cristianismo. Y es la verdad, es la única verdad y es un problema no ver esto. Y decir hoy, en un mundo como el de hoy, es un problema esto. El cristianismo es agresivo. Es intrusivo, es un problema en el mundo de hoy, un mundo de opiniones, un mundo en el que se es respetuoso con todo. En un mundo en el que hay que tener cuidado con los derechos de todo, cuidado con decir esto o con decir aquello, cuando el cristianismo es la verdad. El cristianismo es la verdad. Es más, Jesús es la única verdad, sin la cual estamos perdidos. Y en nuestro mundo de hoy, escúchalo bien, en nuestro mundo de hoy no interesa la verdad. El mundo de hoy no, escúchalo, el mundo de hoy no interesa la verdad, lo que interesa es no ofender. No ofender a la persona. No ofender a tal y tal persona, no ofender a tal o cual colectivo, no ofender, no decir lo que puede ser políticamente incorrecto. En el mundo de hoy se respetan las opiniones y los posicionamientos de todos con tremendo cuidado y la verdad se sacrifica por el hecho de que se sientan bien las personas. Y escuchen lo que quieren escuchar. Y en un mundo como ese, el cristianismo y el evangelio no es bien recibido. Es un problema. Y quien quiera vivir conforme al cristianismo y vivir con el mensaje cristiano como mensaje de vida, está en una guerra. Está en un conflicto en el que o bien retrocedes o continúas. Pero el conflicto será mayor cada vez. Y es un error no verlo. Es un error pensar que podemos ser cristianos y estar cómodos. Y vivir cómodamente. Es una guerra. Y es una guerra inevitable. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es una guerra en la que tenemos que ser conscientes de si queremos estar en ella o no. Es una guerra en la que tú y yo estamos combatiendo. Y la paz de Dios, sí, la paz de Dios la tenemos dentro, pero no confundas la paz de Dios, Jesús, la paz que Jesús nos da es la paz en nuestro corazón, la paz con Dios, la paz de que sabemos que estamos en paz con Él, pero no confundas la paz interior de Dios con un bienestar en el que estamos bien y tranquilos y como en muchos lugares se ha confundido el Evangelio con un estado de bienestar a gusto. Y que todo lo que tiene que ver con mis circunstancias y mi vida temporal aquí es favorable y bueno, y de lo que tiene que ver con todo bien, todas las circunstancias bien, mi familia genial, fenomenal, gracias, la cuenta bancaria muy bien, gracias, el trabajo todo muy bien, gracias. La paz de Dios no es eso. Estamos en una guerra y por el hecho de que el Evangelio sea nuestra bandera, estamos en contra del 90% de la sociedad occidental. De la filosofía y la mentalidad occidental. Y si queremos mantener nuestros posicionamientos y lo que el Evangelio dice, estamos en guerra. Es una guerra. Y esto es un error no verlo. Es un error tratar de minimizar eso. Es un error tratar de contextualizar el Evangelio y llevarlo a un punto en el que no sea tan ofensivo. Yo sé que tenemos que ser sabios con los de fuera. Tenemos que caminar con mucha sabiduría en este tiempo. Pero tenemos que saber quién somos.
Y tenemos que saber exactamente que estamos en medio de esta guerra. Y aquí nos encontramos con la carta a los Efesios. Pablo está hablando a los Efesios. Efesios es una carta maravillosa en la que habla de la iglesia y Pablo habla de las cosas que Dios ha hecho por nosotros, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que nos ha sentado en lugares celestiales. Habla de que tenemos que andar. Hay una parte en la que dice las cosas que tenemos que hacer. Y luego llega a los deberes cristianos. Y cuando al final de la carta termina el capítulo 5 hablando del matrimonio, famoso pasaje que siempre leemos en las bodas, las casadas, los esposos, etcétera, etcétera, instrucciones. Después del capítulo 6 comienza hablando de los deberes, de los padres, de los hijos, de los siervos, de los amos. Muy, muy importante leer esto, porque Pablo lleva a la práctica los principios aprendidos. Y después de decir esas cosas, dice esto que hemos visto ahora, una expresión. Por lo demás, hermanos, o sea, ya luego, después de que os he dado instrucciones en cosas concretas que yo veo en la iglesia local que están sucediendo y que necesitan ser corregidas o estipuladas o dirigidas, por lo demás, o sea, en general, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, ponte las pilas. ¿Fortaleceos en quién? En el Señor. En el poder de su fuerza. No dice fortalécete, yo te pregunto, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Qué es aquello que a ti te hace fuerte? ¿Qué es aquello que te da la vida? ¿Qué es aquello en lo que tú sientes energía y ganas para levantarte cada día y para ir al qué es? ¿Es tu carisma? ¿Es tu confianza? ¿Es tu autoestima? ¿Es lo que te vas a comprar? ¿Qué es? ¿Es tu familia? No dice fortaleceos en vuestros argumentos. No dice fortaleceos en vuestro conocimiento, no dice fortaleceos en vuestras ideas, en vuestros proyectos, en vuestros planes, fortaleceos en Él, en el poder de su fuerza. Porque después de hablar de teología y después de hablar de deberes que tenemos cristianos y todo, la base, hermanos, por lo demás, o sea, fortaleceos, estar fuertes en el Señor, porque está hablando, sí, de que estamos sentados en lugares celestiales, que tenemos que caminar de una forma, pero aquí en esta última parte de la carta lo que está diciendo es, tenemos que estar firmes. Y la única manera de estar firmes es fortalecernos en Él, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ten esto muy claro en tu vida. Porque tarde o temprano, todo cristiano que ama al Señor y que pretende ser honesto con su vida cristiana y con su vida espiritual, tarde o temprano se da cuenta de que esto es una guerra. De que esto no es una andadura romántica, basada en momentos. La fuerza de la juventud se pasa. Tengo 54 años, ¿sabes cuándo tenía 19? Ayer. Se pasa todo. Mucho más rápido de lo que podemos decir o pensar. El tiempo no está en nuestras manos. Todo pasa. Y solo queda la cruz. Solo queda lo que Él ha hecho. ¿Dónde está tu fuente? Ten esto claro en tu vida. Como los 12 cuando estaban en la barca. Jesús dice, pasemos al otro lado. Y puede que alguno tuviera la ilusión de ir con el Señor en la barca. Mira, yo voy a aquellos, yo soy de los 12. O sea, ¿cuál era su ilusión? Pero poco después se da cuenta de que hay una tormenta. Y lo que viene no es fácil. A veces pensamos que es una ilusión. Cuanto antes te caigas del guindo y cuanto antes entiendas que es una guerra inevitable, mucho mejor. Porque cuanto antes lo entiendas, mucho antes te aferrarás a la cruz y harás que la cruz sea el centro de tu vida y no otro tipo de cosas. Es y será siempre una guerra inevitable. Así que dos cosas. Si lo que buscas es paz, tranquilidad, vivir bien, cristianismo no es eso menos en este tiempo, señores, vuelve a ser un siglo de soldados. Vuelve a ser un siglo de personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, adultos, los que sean. No importa tu edad, no importa tu cultura, no importa de dónde vengas, de qué país, vuelve a ser un siglo de soldados. Un siglo de personas que estén dispuestas a llevar el cristianismo a su vida en el día a día, entendiendo que es una guerra. A menos que entiendas eso, retrocederás. Es una guerra, es una batalla absolutamente inevitable. Y para ello, si lo que buscas es estar, esa filosofía de que hay que seguir a Jesús porque te da la felicidad. Hay que seguir a Jesús porque entonces se te acaban los problemas. Escúchame bien. Hay cosas que son efectos secundarios. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, hay cosas que acompañan a esa decisión. Y son bendiciones, porque nos bendijo con toda bendición espiritual.
Y eso no te exime de sufrir desgracias en la vida, porque vendrán siempre. Lo que pasa es que Él está contigo. La gran bendición es que Jesús está contigo en todo momento y que tienes 5 panes y 2 peces y Él los multiplica, porque Él está contigo. Si está contigo, estás salvado. Si no está contigo, estás perdido. En 1000 situaciones en la vida. La diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es, la diferencia que hay alguien que tiene a Cristo y alguien que no lo es, no es que quien tiene a Cristo no tiene problemas. Es que quien tiene a Cristo nunca jamás está solo ni atraviesa cualquier situación sin experimentar la bendición gloriosa de aquel que está con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Eso es ser cristianos y es una guerra constante. Cuanto antes lo entendamos, cuanto antes lo asimilemos en nuestra vida, mejor. Por lo tanto, es importante entender esto. En segundo lugar, no puedes caminar de cualquier forma, tienes que caminar, tienes que conocer y caminar con ciertas armas. No estás solo en esto. Hay una serie de armas que tienes que conocer y que tienes que utilizar y que tienes que hacer tuyas y que tienes que interiorizar y que tienen que ser tu indumentaria habitual. Hace poco hablábamos, Pedro, David y yo, sobre David y Goliat. Cómo David tuvo las agallas de decirle, no solo de enfrentarse a Goliat, sino de decirle a Saúl, esta armadura es muy bonita para ti, pero yo tengo otra indumentaria. Yo no puedo correr así. ¿Qué error tan grande es ir a la batalla con la indumentaria incorrecta? Y estás expuesto. Y David no hubiese vencido al gigante con la armadura de ese. No podía ni andar. O a lo mejor hubiese podido, pero se hubiese cansado mucho. No hubiese sido nunca el David que fue. Necesitamos conocer las armas. Pero antes de hablar de las armas, quiero hablar del segundo punto. Quiero hablar del enemigo. Y por eso no sé hasta dónde llegaremos hoy, pero quiero hablar primeramente de nuestro enemigo. El segundo punto. El primer punto era este. Es una guerra inevitable y espero que lo hayamos comprendido. No quiero extenderme demasiado. Segundo punto, nuestro enemigo. El enemigo que tenemos. El enemigo. Al ser una guerra, una de las cosas más importantes en la guerra es conocer al enemigo. Una de las cosas que hemos visto cuando estudias la historia y ves la guerra, casi siempre el tema del espionaje siempre ha estado ahí. Siempre ha habido un área de la batalla o de los ejércitos que tienen esto, de camuflarse, meterse de alguna manera para saber cómo es el enemigo. Siempre está ahí, es muy importante. Hay hasta disfraces, hay 1000 historias, ¿no? De misiones arriesgadas y películas. Básicamente se trata de saber a quién te enfrentas. Es importante, muy importante saber a quién nos estamos enfrentando. Así que quiero en este punto, bajo este punto del enemigo, quiero analizar 2 cosas. La primera, ¿quién es nuestro enemigo? La primera de ellas, ¿quién es nuestro enemigo? Y evidentemente, el versículo lo dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Asechanzas, la palabra griega es metodeia, o sea, los métodos de él. Que también dice, no ignoramos sus maquinaciones. No ignores sus maquinaciones. ¿Quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo evidentemente es Satanás, el diablo. El diablo. Algunas cosas quiero decir acerca de él. Quiero hablar acerca de nuestro enemigo brevemente y decir quién es. Es Satanás. Nuestro enemigo es Satanás. ¿Alguien no lo sabía? Nuestro enemigo es el diablo. Déjame decirte algunas cosas acerca de él. En primer lugar, su naturaleza. Su naturaleza es una naturaleza angelical, es una naturaleza sobrenatural, es una naturaleza superior a la nuestra. El Salmo 8, cuando habla de los ángeles y de los hombres, dice que hiciste al hombre menor que a los ángeles. Los ángeles son superiores en poder, en potencia, en muchas cosas. Viven en otra dimensión a la que nosotros no tenemos acceso todavía. Pero pueden interferir en la nuestra. Tienen acceso, mientras Dios se lo permite, a interferir en nuestra vida. Y el diablo, Lucifer, Satanás, si puedes leer de ello en Isaías 14 y en Ezequiel 28, cuando habla de cómo fue derrocado, cómo cayó del cielo porque quiso ocupar el trono de Dios, el lugar de Dios, y cayó y fue echado fuera, y es el príncipe de las tinieblas. Y era un ángel, no solo un ángel, sino un ángel superior, era jefe se nos habla de 3 arcángeles, únicamente se nos mencionan en la Biblia. Y él es uno de ellos, o sea que es una figura como para tener respeto, como para tomarlo en serio, no para tener miedo, pero sí para no infravalorar quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es Satanás. Su misión, Jesús lo dijo en Juan 10:10, su misión es hurtar, matar y destruir. Todo. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace engañando a la gente. En Juan 8 Jesús habla de que él está hablando del diablo, está hablando de que él es padre de mentira.
Habla de la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y habla de que el diablo es padre de mentira. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hurta, mata y destruye? Confundiendo, engañando, retorciendo la verdad, haciéndonos ver cosas que son como si no fuesen, al revés. Lo bueno malo y lo malo bueno. Cambiándole el nombre a las cosas, normalizando cosas de manera que no las veamos como son, haciéndonos creer lo que no es, confundiendo al mundo. ¿Por qué está la sociedad como está? Está bajo el influjo del príncipe de las tinieblas. Es una realidad. Confunde a las personas, cómo hurta, cómo mata, cómo destruye, tentando a los creyentes, a ti y a mí, constantemente. 1 Pedro 1:5, como león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Constantemente, al cual resistid firmes en la fe, como león rugiente, o a Jesús cuando en Mateo 4 lo tentó. Esa es su misión, hurtar, matar y destruir. Su fuerza es poderoso, es poderoso. Déjame decírtelo, es poderoso, es superior a nosotros. Pero déjame decirte algo, pero no tanto. No tanto, ¿eh? Es poderoso, es como para tenerle respeto y saber a quién nos enfrentamos. Pero hay algo importante que necesitas saber, es limitado, no es ilimitado, es limitado. Es limitado, tiene un límite. Y el límite no se lo pones tú, el límite se lo pone Dios. Él puede llegar únicamente a donde Dios le permita. ¿Recuerda Job? ¿Recuerdas? Todo lo que le sucede, etcétera, 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 y lo que no sabe Job es lo que está pasando arriba. Y que lo que está pasando es solo resultado de que Dios ha dado permiso para tocar una serie de cosas y no tocar su vida. ¿Puede el diablo tocarnos? Oh, sí, puede tocarnos, claro que sí. Puede tocar en muchas áreas de nuestra vida. Ah, pero no puede. Y yo no sé, yo lo único que sé es que cuando toca algo es por permiso. Y lo que no tiene permiso no puede. Es fuerte, es potente, es más poderoso que tú y que yo, pero es absolutamente limitado. Por eso es una guerra, mis hermanos. Por eso no puedes bajar la guardia nunca. Por eso estamos en medio de esta batalla, y la parte de que tenemos paz con Dios es esencial, saber que estamos en manos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nada de lo que acontezca en tu vida va a suceder sin que Él lo sepa y sin que Él lo tolere y sin que Él lo permita. Así que levanta la cabeza, pase lo que pase. Al fin y al cabo, ¿por qué Dios no ha terminado todavía con Satanás? Porque todavía le usa. Todavía es un instrumento en sus manos. Y le da permiso para hacer cosas que Dios sabe y que Dios controla y que están en su mano. Ese es nuestro enemigo. Y abro un paréntesis para recomendaros un libro de C.S. Lewis, que se llama, un antiguo libro, Cartas del Diablo a su sobrino. Que no lo haya leído, es un libro, son 31 cartas, es un diablo que le da instrucciones a su sobrino, que es un diablillo que comienza, un diablo experimentado que le da instrucciones a un diablito novato para cómo tiene que hacer para tentar a su cliente. Su cliente es el cristiano. Es mordaz, es gracioso, es profundo, pero es muy, muy, muy instructivo. Os lo recomiendo. Su persona, su naturaleza, su fuerza, su capacidad. Déjame decirte algo de su capacidad. Quiero decirte algo de la capacidad del enemigo. No es como Dios. No es omnipotente. No es omnisciente. No es omnipresente. Podría dar la sensación de que sí, pero no lo es. Es un arcángel caído. Y lo que sí tiene es huestes. Tiene un ejército, tiene una jerarquía, tiene algo muy bien organizado. Eso es lo que hace posible que me esté tentando a mí aquí y que al mismo tiempo en Pekín esté también haciendo de las suyas con otra situación. No es omnipresente, pero tiene una jerarquía tremenda, muy, 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 muy organizada. Y te quiero decir, recuerda, sin embargo, que cuando cayó del cielo arrastró, ¿a cuánto? Un tercio. ¿Cuánto es un tercio? Si arrastras un tercio, ¿cuánto queda? 2 tercios quedan, ¿sí o no? Significa que por cada ángel que cayó quedan 2. Por cada fuerza espiritual en contra tuya hay 2 a favor tuyo. Recuerda eso siempre. No es como Dios. No es como el poder del Señor. Nada que ver. Pero es fuerte. Está organizado. Es efectivo. Sabe cómo tentarnos. Conoce tus debilidades, pero no sabe todo de ti. No puede anticiparse al plan de Dios en tu vida. No puede. El Calvario pensó que había derrotado a Jesús y no lo vio venir. Fue derrotado. No sabe todo. No está en todos los sitios al mismo tiempo. Es fuerte, es potente, es superior a nosotros. Pero no es omnipotente, no es omnipresente.
tiene huestes, principados, potestades, y no voy a entrar a valorar ni a hablar de esa jerarquía, y no critico a quien lo haga, pero te voy a decir, honestamente, no me interesa demasiado. ¿Sabes por qué? Me basta con saber esto que pone aquí. Pero a mí, sinceramente, si algo sucede, me da igual si es una potestad, si es un principado, si es una hueste, o si es un demonio, novato o experimentado, o si es el mismo Satanás. Pertenece a su rollo, pertenece a su lado, yo no estoy de ese lado, es mi enemigo. Está en contra de mí, yo estoy en contra de él. Jesucristo está conmigo, yo estoy del lado de la luz, soy un hijo de la luz, no soy un hijo de las tinieblas, y no me interesa tampoco tanto a ver ahora cómo va esa jerarquía, porque no es nuestra guerra esa. No estamos llamados a luchar en lugares celestiales donde los ángeles, el arcángel Miguel, etcétera, etcétera, dirimen batallas impresionantes. No estamos llamados a comprarnos un helicóptero y subirnos a los lugares altos. No veo eso en ningún lugar de la Gran Comisión. Mi guerra es otra. Esa la pelean ellos. Y tiene influencia en nuestro mundo. Pero yo tengo armas que son de mi milicia, en las que tengo que concentrarme, son mi guerra. Y lo otro es entretenernos, de verdad, es distraernos. A menos que haya cosas, y yo no digo, cuanto más Dios nos sepamos y el Señor revele, pero meternos, te digo, como cristiano de a pie, como ciudadano de a pie, no te metas en berenjenales, pelea tu batalla. Pelea la batalla a la que estás llamado, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, y tenemos una armadura, de la que vamos a hablar ahora. Pero estamos hablando del enemigo, y sobre todo, hablando del enemigo y hablando de quién es el enemigo, te quiero hablar de este segundo punto, quién no es el enemigo, y me voy a quedar ahí un rato. Porque creo que esto que escribe Pablo aquí, no es tanto para que hagamos un cuadro, una hoja Excel o un PowerPoint y pongamos a las potestades aquí y digamos ahora si son territorios, cuánto ocupan, si ocupan países o regiones o comunidades o razas o cuánto es personal, cuánto es de grupo, quién está por encima de... No creo que Pablo esté escribiendo eso para que aprendamos todo eso y empecemos a hacer una especie de escuela pormenorizada para estudiar al enemigo, si eso no nos sirve para mucho. Con saber quién es y dónde está bien, en su lugar, pero creo que lo que él escribe aquí es sobre todo para mostrarnos quién no es nuestro enemigo. Y de esto quiero hablarte, porque eso sí que es parte de nuestra batalla y es parte de la estrategia del enemigo en muchos momentos. El versículo dice, el versículo comienza diciendo lo que no. No tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿A qué se refiere? No, nuestra lucha no es contra las cosas visibles. Nuestra lucha no es con personas finitas. Nuestra lucha no es con cuestiones visibles. Déjame decírtelo. La guerra, el enemigo, no es tu esposa. El enemigo no es tu esposo. No es tu hijo. No es tu hija. No es tu jefe. El enemigo no es tu jefe. El enemigo no es tu vecino. El enemigo no es tu compañero. El enemigo no es tu hermano, ni tu hermana. Muy importante esto, porque a algunos, con esto de que estamos en una guerra, ya se les pone cara de mal rollo. Les cambia el humor, estamos en guerra. Y no te puedes, y tienen las defensas levantadas de tal forma que no te puedes ni acercar a ellos porque son absolutamente insoportables. Y justifican espiritualizando algunas cosas. Escúchame bien, si estás en constante pelea con tu hermano, si estás en constante pelea con las situaciones y con las personas que están a tu alrededor, si estás en constante pelea con tu semejante, con tu prójimo, piensa en quien quieras, que constantemente estás como el perro y el gato. Estás mal, estás confundiendo al enemigo. Si en tu opinión, escúchame bien, si en tu opinión lo que te impide, escúchame, si lo que te impide ser, en tu opinión, lo que te impide ser la mujer que debes ser, si lo que te impide ser el chico que tienes que ser, la chica que tienes que ser, la persona que deberías ser, lo que te impide ser el cristiano o la cristiana que debes ser, si en tu opinión es aquel o aquella, si en tu opinión lo que te impide ser verdaderamente lo que Cristo quiere que seas es la situación, la circunstancia, lo que pasó, ese no es tu enemigo. No lo es.
No tenemos lucha contra sangre y carne. Esa no es nuestra guerra. Y te digo, ni siquiera la enfermedad es nuestro enemigo. Tu enemigo es el diablo. Y a veces consigue disfrazarse de tu hermana, o de tu hermano, o de ciertas cosas, para hacerte pensar que eso es tu enemigo. ¿No lo es? Es el diablo. Es una guerra y necesitas tener los ojos bien abiertos. El COVID no es tu enemigo. El trabajo no es tu enemigo. El dinero no es tu enemigo. Las cosas materiales no son tu enemigo. La comida no es tu enemiga. El sexo no es tu enemigo. Las cosas no son tu enemigo. El tabaco no es tu enemigo. El vino no es tu enemigo. Otra cosa es que el diablo utilice cierto tipo de cosas para distraerte, para llevarte a otro lado, para hacerte salir del camino, para pecar contra Dios. Eso, otra cosa muy diferente es que todas las cosas que Dios ha creado sean genéricamente malas. Nuestro enemigo es el diablo. Nuestro enemigo no son aquellos que están alrededor de nosotros. Eso nos confunde y nos distrae. Y créeme, una de las estrategias del diablo constantemente es precisamente distraernos y confundirnos en cuanto a quién es mi enemigo. Entonces, asimilamos o pensamos cosas como él está contra mí, ella tiene algo contra ti. Es que tiene, y nos centramos, mira, cuando tú compras esa verdad, cuando tú crees esa verdad, cuando tú asimilas esa verdad, cuando te la metes al sistema y vives gobernado por esa nube, por esa idea que te mueve, en ese momento suceden cosas en ti, emociones mal gestionadas, depresión, mirar a donde no tienes que mirar, distracción, desconfianza, aversión, energías y fuerzas mal dirigidas, agotamiento, un cansancio y un agotamiento y una hartura tremenda y una pérdida de tiempo impresionante. Y el enemigo es otro. Todo por no saber y distinguir o por olvidarnos de quién es nuestro enemigo. Y todos deberíamos detenernos un momento a recordar esto. Y es una guerra en la que tenemos que hacernos la pregunta, ¿contra quién es esta mi guerra? Todo lo que te suceda, pregúntatelo, ¿contra quién es esto? Es mi guerra. ¿De quién es esta bala? ¿De dónde viene esto? Distingue. ¿Contra quién debería yo disparar ahora? ¿Esta bala? ¿De qué calibre es? Balística. Hay que hacer un poquito de balística. Y distinguir dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque el versículo dice bien claramente que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas del siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no puedes acometer un problema emocional con argumentos intelectuales, porque el problema no va por ahí. Y no puedes ganar una guerra que es contra el diablo peleando contra otra cosa. Tenemos que tener esto bien claro. Y en tercer lugar, yo quería hablar de la armadura. Quiero al menos comenzar a hablar de ella, porque dado que es así, de hacer punto a la armadura y irnos a ver hasta dónde llegamos, si no continuamos el domingo que viene. Pero hemos hablado del enemigo, muy bien. Vamos a hablar de nosotros ahora, de nuestra estrategia, de nuestras posibilidades. ¿Tenemos posibilidades para vencer esto? Va a ser que sí. Va a ser que sí. Lo que pasa es que nuestras posibilidades no son lo que algunos piensan. Algunos piensan un traje espacial, grandes dones, encuentros en la tercera fase con el Señor, revelaciones que nos hagan volar por encima de... Cuando tú lees esto, te das cuenta de que lo que pone como armadura es el ABC. Cosas muy sencillas. Tengo que recordar a una profesora que yo tuve de canto, una señora mayor, muy rara ella, pero muy lista y muy metida. Y me decía ella, la técnica vocal para colocar la voz y cantar bien es una técnica muy simple, muy sencilla, pero es muy sofisticada. Es muy sencilla, pero es muy sofisticada. Tan sencilla que ningún bebé se queda afónico. La traemos en el chip cuando nacemos. ¿Has visto los bebés cuando lloran y lloran? Yo lo hago 4 veces y ya estoy afónico. Los bebés no se quedan y están toda la noche gritando. Y luego, ¿cuándo has visto a un bebé afónico?
porque ellos ya nacen colocando la voz normal. ¿Sabes qué pasa? Que aprendemos y todo lo que aprendemos es por imitación, imitamos los sonidos de otros y cómo habla aquel, cómo habla aquella, imitamos sin darnos cuenta y colocamos la voz mal y terminamos desaprendiendo, terminamos rompiéndonos la voz porque hacemos cosas que son incorrectas. Y tenemos que desaprender y volver. Oye, es muy sencillo, si es lo natural, pero es muy sofisticado porque es súper complicado volver ahí y meterte en el subconsciente algo que has aprendido y que te lo has metido al sistema y ahora a ver quién lo saca. Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, y tenemos armas, la armadura de Dios. Y entonces empieza a hablar de una serie de cosas que quiero mencionar y que son muy sencillas y que son todas ellas son para una serie, para hablar muchísimo de cada una de ellas. Pero mira, muy rápidamente, el cinto de la verdad. Fíjate, si piensas en encuentros en la tercera fase y cosas tal, no sé qué, visiones y... Escúchame, el cinto de la verdad, ¿sabes lo que es eso? Porque Pablo usa el cuadro de un soldado. El cinto de la verdad es una cosa que se ponían antes de poner... Los elementos de la armadura parece ser que van en orden ascendente, ¿no? De cómo aunque se podía hacer de otra manera, pero de cómo se solía vestir el soldado. Entonces, antes de ponerse nada, tenía que ponerse un cinto que sujetara la túnica que llevaba debajo. ¿Sabes por qué? Porque el cinto, si no, porque no puede avanzar, porque se enreda. Tiene que sujetarlo bien. Es un cinturón que sujeta bien todo, para que luego puedas empezar. Y además es un cinturón que lleva después donde va a ir la espada, que es la última. Va a sujetar la espada, va a sujetarlo todo, el cinto. ¿Y sabes cuál es ese cinto? La profecía. Ese cinto es la revelación de los últimos tiempos, la ciencia intuitiva de la verdad profética. No, es la verdad. El cinto de la verdad. Nada extra sensible, el cinto de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo Jesús murió por nosotros, por los pecadores, de los cuales yo soy Pablo el primero. Aquí ya luego todos en fila. El Evangelio de la verdad. A veces digo, ¿cuál es tu cinto? ¿Qué es lo que te supone? O sea, si no es el Evangelio, esa es nuestra arma. El Evangelio es el arma más grande, el que sustenta todo lo demás. Decía un corito antiguo que cantábamos cuando íbamos a la calle: no hay otro Evangelio, no hay más verdad, que Jesús nos salva y nos da la paz. O sea, lo que hoy no se puede, la verdad, porque hoy hay muchas verdades. El cinto de la verdad. Y si nos salimos de ahí, nos estamos yendo a otro lado. La importancia de ese cinto. Y de verdad, si no llevas el cinto te tropiezas. Y hay demasiadas cosas a veces que nos rodean. Hay cosas que nos distraen y que no son el cinto. Es tiempo de cinto, es tiempo de la verdad. Hay gente que se enreda, que si el árbol de la Navidad, que si el vino en la Santa Cena, sí o no. Que si cosas, mi hermano, que no son el Evangelio. No son el cinto de la verdad. Es tiempo de centrarnos en el cinto de la verdad. 2, la coraza de la justicia. Te digo, podríamos hablar muchísimo de cada una de ellas. La coraza de la justicia, ahí está puesto. ¿Sabes lo que es? Es lo que estuve leyendo en esta semana de los órganos vitales. Había en Google que ponía 21 órganos o 20 órganos. ¿Sabes que la mayoría de los órganos vitales están de la cintura a para acá? La coraza está pensada para proteger los órganos vitales, los más importantes. De modo que cuando venía la lanza, cuando venía el enemigo, cuando venían los golpes, escúchame, no es lo mismo que te pegue así que te pegue en la coraza, ni lo sientes. ¿Cuál es tu coraza? ¿Qué es lo que hace que tú te mantengas firme? ¿Qué es lo que hace que día a día sigas viniendo? Sigas caminando. No cejes en tu empeño. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? ¿El hecho de que cantas en el coro? ¿El hecho de que tienes... ¿Es tu autoestima? ¿Son cuestiones emocionales? ¿Es alguna persona? ¿Qué es lo que te protege? La justicia, la coraza de la justicia. Pero es que es así de simple la justicia, y no está hablando de nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios, la que es por la fe en Cristo Jesús, que hemos sido el término justificado, ¿sabes qué es? Que es que alguien no solamente ha sido perdonado, sino que está puesto en un lugar, ha sido borrado de su currículum todo lo que ha hecho. Somos en Cristo nuevas criaturas, Él nos ha justificado. Esa posición. Y tengo que recordar siempre y hablar a veces con personas que dudan de su salvación. La posición en Cristo, quién eres en Jesucristo, es lo que te protege. Te hace ser invulnerable a las asechanzas del enemigo, a los golpes del enemigo. El cinto de la verdad, la coraza de la justicia, las sandalias del Evangelio, el apresto del Evangelio. Estoy
corriendo muchísimo, pero me gustaría hablar mucho de cada una de estas. El apresto, ¿sabes? ¿Qué son las sandalias? El apresto tiene que ver con la prisa, la disposición, la absoluta entrega en cuerpo y alma de correr. Recuerda que la gran comisión es id, es correr, es ir con el Evangelio. Es ir a llevar el Evangelio a todos aquellos que están alrededor nuestro. Hermano, calzados para... ¿Te imaginas lo que es? No sé cuántos estéis acostumbrados o os gusta caminar descalzos. A mí me gusta mucho caminar descalzo. Yo camino descalzo. Yo cuando era joven me crucé la ciudad de Alicante descalzo, en pleno verano. Y algunos me decían, pero ¿cómo? Y yo siempre he caminado mucho descalzo. Cuando estaba en la escuela bíblica en Alemania, en el bosque, incluso me iba a caminar descalzo y tengo mucha dureza en la planta de los pies. ¿No? Me gusta mucho y soy muy feliz cuando puedo, sobre todo en verano. Ahora en invierno no, pero en verano me gusta caminar descalzo mucho. Pero pasa algo. Cuando caminas descalzo, te digo, pasan dos cosas. Una, cualquier cosa se te clava, te hiere, te lesiona. Y segunda, se te ponen los pies negros, pero negros, ¿eh? Negros. No sé de dónde sale tanta negrura. O sea, te tienes que limpiar constantemente. En otras palabras, tú no puedes andar normal cuando vas descalzo. Los zapatos están para algo. Ponte los zapatos. ¿Cuáles son nuestros zapatos? El apresto del Evangelio, el llevar el Evangelio. Estamos promocionando la escuela bíblica para personas que quieran salir, que quieran hacer cosas. Te digo algo, cuando perdemos la fuerza evangelística de llevar el Evangelio a otros, vamos mal. Tropezamos con otro tipo de cosas. Nos hieren un montón de cosas. Cuando el apresto del evangelismo y del evangelio nos mueve, caminamos, corremos que no hay quien nos pare. Tenemos una suela de zapato impresionante, no hay nada que nos hiera. Estamos enfocados en la gran comisión. Estamos enfocados en llevar a otros. El mensaje es lo que nos mueve, es lo que nos hace correr. Sin eso ni siquiera podemos correr, estamos estáticos. Somos gente paralizada porque cualquier cosa nos manchamos con todo. Nos herimos con todo. Es muy curioso analizar todo esto. Dice el escudo de la fe. No está hablando solo aquí de la fe salvadora, sino la fe de la confianza en Dios, en sus promesas, lo que Él tiene para nosotros. Ha apuntado cosas aquí, las promesas de Dios, que Dios no es hombre para mentir. ¿Sabes que eso es el escudo? Y dice el escudo con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque aparte de la coraza y de lo que llevas hay un escudo, porque hay cosas que vienen de pronto y que tienes que pararlas con la fe en las promesas de Dios. Tu circunstancia, tú paras todo desánimo, todo ataque del enemigo con la fe, con la confianza en lo que Dios ha dicho, en su promesa, que Él está contigo hasta el fin del mundo, que tenemos vida eterna en Jesucristo, que si confesamos nuestros pecados Él perdona. Te viene a acusar, páralo, en el nombre de Jesús. Sabes las promesas de Dios que son para ti. Esa es nuestra armadura, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El yelmo de la salvación. ¿Sabes lo que es el yelmo? Lo que cubría la cabeza. ¿Qué órgano vital, el más importante, o de los más importantes de todos, tenemos aquí arriba? Cubierto por el yelmo. ¿Qué es lo que cubre nuestros pensamientos y todo lo que tiene que ver con lo que gobierna nuestra vida? La salvación. La salvación que tenemos en Cristo es lo que protege nuestros pensamientos, lo que hemos conseguido en Él, lo que tenemos en Él, la salvación tan grande que tenemos, la herencia en los santos. Dice Pablo que se abran los ojos de vuestro entendimiento para que entendáis, conozcáis, para que Él mismo dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable. En esto pensad. El yelmo de la salvación, lo que hemos conseguido, lo que Él ha conseguido para nosotros, Cristo Jesús. Y la espada del Espíritu, que es la palabra. Y acuérdate que va ajustada en el cinto de la verdad. No puedes caminar en mentira y creer que la espada va a tener algún efecto. Entonces, cuando quieres echar mano se te ha caído, no sirve. Como el diablo que se puso a pronunciar palabra contra Jesús, no tuvo ningún efecto. La espada tiene efecto en manos de aquel que es un verdadero guerrero de Cristo. Tiene poder para derribar fortalezas. Y esas son las armas de nuestra milicia. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, terminando. Llego al final. ¿Quieres pelear esa batalla o no? Porque si queremos pelear esa batalla, tienes que vestirte de estas cosas. Tienes que dejar de pensar. Hay muchas veces que estamos pensando en ir a la moda, ir con otro tipo de cosas y nos vestimos con dones, nos vestimos con talentos, con iniciativas. Tengo 54 años. Soy pastor de esta iglesia desde el año 92.
Quiero decir, hay gente mayor que yo aquí, que tiene más experiencia que yo. Pero quiero decir que tampoco empecé ayer, como para decirte que no he visto cosas, y te puedo decir de mi experiencia, mucho de lo que sucede y mucho de lo que hacemos como iglesia o como cristianos, muchas veces tiene más que ver con otro tipo de cosas que no son esta armadura. Y creo que es tiempo de soldados, es tiempo de insistir en la armadura, es tiempo de poner el cinto de la verdad y sujetar con la verdad, y no sujetar con cosas que no son la verdad, que son periféricas, que pueden ser interesantes y que está muy bien estudiarlas. Y está muy bien hablar de ellas o opinar de ellas, pero la verdad de Dios. Es tiempo de poneros la coraza de la justificación, la justicia de Dios en nosotros. Es tiempo de tomar el escudo de la fe. Es tiempo de tomar el yelmo de la salvación. Es tiempo de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y permitir que la palabra esté siempre en nuestra mano y no perdernos en cuestiones que nosotros consideramos espirituales y que a lo mejor no son del Espíritu del Señor. A lo mejor son del Espíritu de otro Señor, pero no de Él. Porque si son de Él tienen que ir en... El Espíritu tiene una espada y es la palabra. La palabra y el Espíritu. Me hace gracia cuando alguien dice, pero vosotros sois más del Espíritu o de la palabra. Perdona, el Espíritu lleva la palabra y la palabra al Espíritu. Es que va junto. No pueden, como los separes ya vas malas y nacen las sectas. Cuando se toma una verdad de la palabra y se saca de contexto y se minimiza la figura de Cristo o se sacan cosas de la palabra, se desvincula el espíritu de la palabra. Nuestra guerra no es contra nadie. Y te invito a que en esta mañana entiendas esto. Somos hijos de la luz. Estamos aquí sentados como cualquier persona en otro sitio con mascarillas, guardando distancia de seguridad, sometiéndonos a una serie de cosas que son humanas y que han sido establecidas y se nos enseña a que nos sometamos a ello. Pero eso no es lo que rige nuestra vida. Somos personas normales que tenemos familias y que trabajamos para sustentarnos y nos sometemos a las leyes de este país, pero eso no es lo que rige nuestra vida, no es lo más importante. Y mañana tendrás que ir a trabajar y tendrás que cumplir tu horario y tendrás que hacer las cosas que tienes que hacer, pero no es eso lo que rige tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, estás en otra guerra en la que, independientemente de lo que hagas, tienes que llevar una armadura puesta que tiene que ver con estas cosas tan sencillas. Y vivimos un tiempo en el que a veces por novedoso y por tratar de avivar, se introducen otro tipo de cosas. Y estas, que son las más simples, son las más necesarias en este tiempo. Es tiempo de la verdad. Es tiempo de vivir en la verdad. En este tiempo en el que la verdad no es apreciada, no es bienvenida, preferimos decir lo que a las personas les guste o no les ofenda. Es tiempo de caminar en la verdad. Es tiempo de ponernos la armadura y saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y quiero detenerme aquí porque quiero abundar en el domingo próximo, si Dios lo permite, en algunas cosas más que Pablo dice en este pasaje que no podemos pasar por alto tampoco, y que son importantes si queremos ser soldados y queremos caminar en este tiempo cubiertos. No puedes caminar desnudo. Si tu armadura es cualquier otra cosa, si lo que te da la fuerza y lo que te mantiene es cualquier otra cosa, no sé, que se acerca la Navidad y te hace ilusión, o tu esposa, que es muy firme y tú, bueno, ahí estás. Escúchame, necesitas ponerte la armadura, no, tarde o temprano te va a pillar una flecha. Como tú no te pongas la armadura, tú no vas a resistir en el día malo. Y te digo, los días son malos. Los días y los tiempos que vivimos son malos. Así que quiero dejar esto en vuestro corazón. Y voy a pedir, por favor, si pueden subir los músicos y podemos cantar para terminar este coro que hemos aprendido. Audiovisuales lo estaba poniendo muy bien la letra. Te invito a que algunos lo habrán escuchado a lo mejor en internet esta canción, otros no. Mira la letra y cántalo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sin Jesús hay salvación. Es una canción que habla, es palabra lo que está diciendo. Proclámalo y hazlo tuyo en esta mañana. Y dile al Señor, dale una respuesta. Y di, Señor, yo quiero ser un soldado de la cruz en este tiempo. Quiero caminar no de cualquier forma. Quiero levantar en alto la cruz de Cristo. Quiero vivir por ti. Quiero caminar por la fe. Vamos a ponernos en pie.
por favor, y vamos a cantar este coro y vamos a levanta tus manos para adorarle cuando lo cantemos y proclámalo con todo tu corazón en esta mañana. Más y más personas están llegando en estos domingos y estamos trabajando en ello. Probablemente el próximo domingo tengamos algunas señales en las sillas para, como sucede en todos los lugares, para decir aquí sí, aquí no, deja esta silla libre, tal. Vamos a tratar de ayudar a los hermanos que nos colocan. Veo que en el anfiteatro también hay personas. Y no sé si hay alguien aquí hoy que no conoce a Jesucristo. Pero si tú no conoces a Jesús, o le conoces de lo que has oído y tal, y lo que alguien te ha dicho, pero no has dado ese paso de decirle a Él: Señor, quiero que seas mi Salvador, te acepto como mi Salvador, quiero abrazar tu cruz, quiero ser tu soldado, quiero ser tu hijo, sobre todo. Quiero abandonar mi vida y quiero darte mi corazón entero. Si hay alguien aquí que no ha dado ese paso nunca, yo quiero invitarte a que lo hagas hoy, en esta mañana, y enseguida vamos a cantar. Antes de cantar voy a orar, y me gustaría, si hay alguien aquí con esa decisión, me gustaría orar por ti. Cerremos nuestros ojos todos, por favor, inclinemos nuestros rostros. Si alguna persona quiere dar ese paso y no lo ha dado, te pido que levantes tu mano ahí donde estés y yo pueda verla y quiero orar por ti. Quiero orar por ti y al final te voy a pedir que vengas aquí. Al final, cuando terminemos, nos acompañes aquí en esta zona a mi izquierda, a vuestra derecha, para entregarte una Biblia. Si hay alguna persona que nunca ha dado este paso y quieres darlo hoy, levanta tu mano ahora para poder orar por ti. No puedo ver arriba, la luz me impide, no sé si hay alguien arriba. Si hay alguien arriba en el anfiteatro que está tomando esa decisión, al final acompáñanos aquí, por favor, para poder entregarte una Biblia. Ok, vamos a orar y después voy a pedir al grupo que nos dirija en esta canción. Hay una fuente y vamos a cantarla juntos y adorar a Dios. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia y porque en este tiempo, en pleno siglo XXI, tu iglesia sigue estando aquí, Señor. Gracias por el privilegio de reunirnos y gracias por el privilegio de escuchar tu palabra y de leer estas cosas que Pablo escribía a los Efesios y que son de una relevancia tremenda para nosotros hoy. Señor, ayúdanos a no distraernos con cosas superfluas, con cosas que tienen que ver con nuestra humanidad y que son tan fomentadas hoy, que nos hacen creer a veces que son importantes o más importantes que tu verdad. Señor, abre nuestros ojos espirituales como Pablo oraba en Efesios 1:18, que podamos ver la batalla en la que estamos y la victoria, la riqueza que tú nos has dado, el armamento que nos has dado, Señor, que no es de carne ni de sangre, no tiene que ver con cuestiones terrenales. Es todo lo que tú has conseguido por nosotros, tu verdad, Señor, tu salvación, tu justificación, el yelmo de la salvación, tu espíritu, tu palabra, la fe como escudo. Todo lo que tenemos en ti, Señor, que nos protege. Llévanos a mirarlo, a abrazarlo, a no soltarlo, a vivir en torno a ello, a vivir cubiertos, vestidos con ello como prioridad. Antes de ponernos cualquier otra cosa, estemos vestidos de todo lo que tú nos has dado como armamento para estar firmes en este tiempo. Señor, yo oro por las personas, posibles personas que estén tomando la decisión hoy de venir a ti, porque no lo hayan hecho. Oro por ellos, Señor, oro por cada uno de ellos. Encuéntrate con ellos, que puedan experimentar el nuevo nacimiento, como lo dices tú en tu palabra, Señor. Y gracias porque estando en ti somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La salvación está en Jesús. Gracias por salvarnos. Gracias por concedernos vivir algo que no merecemos, algo que solo podemos asombrarnos y disfrutar de ello por la fe. Haznos verlo, haznos tocarlo, Señor. Toca nuestros corazones en esta mañana de forma que cuando salgamos de aquí tengamos en nuestro corazón algo tan real, tan auténtico, que lo llevemos con nosotros en la semana, a donde vayamos, a los que no están aquí, a nuestras familias, a nuestros lugares de trabajo. Haznos brillar. Oh, te adoro, Señor, te adoro, te adoro, te adoro. Levanta tus manos y adora al Señor. Adora al Señor y vamos a cantar. Hay una fuente que está fluyendo.
aguas hay una fuente. Desde lo etéreo hubo un decreto. Desde lo eterno hubo un decreto. Era una historia, luz redentora, previo al comienzo. Era el Cordero, Él sufría, dando su vida. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación, en ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, con su espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias por una salvación tan grande. Aleluya, gracias, 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 gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Queremos vestirnos de toda tu armadura, Señor, y vivir por la fe. Aleluya.